7:44. Bueno, están, como les habíamos dicho ya en nuestros estudios, la doctora Betty Amores y el doctor Patricio Moncayo, a quienes les damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Comentarles primero que, como ya se ha venido haciendo en las redes, el mismo noticiero de Exa y Democracia daba a conocer, a las 3 de la madrugada fueron desalojados los ciudadanos y ciudadanas de la 6 de diciembre y Eloy Alfaro, podríamos decir, frente al Consejo Nacional Electoral, día en el que, digamos, se hizo ya la Junta de Escrutinios, ¿no es cierto? Pero hay este debate en el que unos y otros han puesto argumentos jurídicos. Antes de ir al argumento jurídico, doctor Amores, yo quería plantearle al doctor Moncayo, podemos hacer un análisis de lo que nos ha pasado hasta ahora. Cuando digo nos ha pasado, a todos los ecuatorianos, a los que votaron por uno y a los que votaron por otro, esta incertidumbre que lo acaba de decir el director ejecutivo de FedExport, esta incertidumbre que nos han generado a todos, lo que pedimos es institucionalidad. ¿Es solo eso, doctor Moncayo? Nuevamente bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Francisco. Un gusto compartir este análisis, esta reflexión con Betty Amores, y un saludo a la audiencia de Radio Democracia Exa. Yo considero que lo acontecido el 2 de abril muestra, digamos, una escisión dentro de la sociedad ecuatoriana entre una postura democrática o a favor de la recuperación de la democracia y una postura continuista que pretende la perpetuación en el poder de un grupo político, de un partido político y de una cabeza de ese movimiento que ha gobernado el Ecuador en los últimos 10 años. Entonces, me parece que el 2 de abril significó, digamos, un choque, un enfrentamiento entre estas dos tendencias. Desde ese punto de vista, me parece que lo ocurrido el 2 de abril rebasa el aspecto puramente electoral. Yeah. No se trata de un enfrentamiento entre dos candidatos. No se trata de una elección cualquiera o parecida a las que tuvimos al regresar a la democracia. Es un enfrentamiento de rumbos a seguir en el Ecuador. Yeah. Y me parece que en la primera vuelta electoral hubo, digamos, alrededor de un 70% de la población que se manifestó en contra de la continuación de este esquema de gobierno a través de los 7 candidatos que se presentaron. Entonces, en la segunda vuelta electoral, nos encontramos con que esos sectores que estuvieron a favor de los 7 candidatos se aglutinaron y formaron filas en apoyo a la candidatura que se ubicó en el segundo lugar. Pero en la segunda vuelta electoral ya se pudo advertir que no se trataba de un evento puramente electoral, sino que el apoyo a Guillermo Lasso significaba básicamente un encuentro o reencuentro de una gama de fuerzas sociales y políticas encaminadas a lograr que la tesis de la democracia
se imponga en las urnas. Es decir, o sea, iba más allá de el propio Guillermo Lasso, iba a escoger un modelo de salida de esto. Ahora yo creo que Guillermo Lasso entendió muy bien la circunstancia y asumió un liderazgo, digamos así, muy firme, en torno a representar los intereses no solamente de Suma y Creo, o de Creo Suma, sino de representar los intereses de toda esta coalición de fuerzas sociales y políticas. De ahí que yo sí pienso que en los medios algunos medios de comunicación, sobre todo impresos, se comete el error de, cuando se habla de las manifestaciones en las calles, se habla de los simpatizantes de Creo Suma. No se trata de eso, la cosa es mucho mayor. Más amplia, ¿no? Es decir, la presencia de los ciudadanos en las calles no es una presencia en favor de démosle el triunfo a Lasso, no se trata de eso, sino es una presencia firme en el sentido de exigir transparencia en la forma como se condujo el proceso electoral, tomando en cuenta lo que está en juego en el momento actual. Doctor Amores, esto es lo que está en juego entonces, pero para defenderlo, claro, se necesita, decían, y se le ha escuchado al presidente de la República, al presidente del Consejo Nacional Electoral, que ha dicho también lo que dice el presidente. A ver, aquí vamos a aplicar la ley y vamos a contar, que se cuenten todos los votos. Pero claro, a renglón seguido dice, ¿y dónde están las impugnaciones de las juntas provinciales? ¿Y dónde está esto? ¿Y dónde? Para cumplir algo que dicen que hay que hacerlo, tiene una lista, jurídicamente hablando, para que no tengan, digamos, ningún resquicio de duda de que esto es jurídico. ¿Cuál debe ser el planteamiento? Bienvenida, buenos días. Buenos días. Bueno, aparte de que hay normas constitucionales a las cuales estamos obligados todos los ecuatorianos y ecuatorianas a cumplir y acatar, existen también normas que desarrollan lo que está establecido en la Constitución, por ejemplo, el artículo 6 del Código de la Democracia, que dice: la función electoral tiene como finalidad asegurar que las votaciones y los escrutinios, pongo énfasis en la palabra escrutinios, traduzcan la expresión auténtica, libre, democrática y espontánea de la ciudadanía y sean el reflejo oportuno de la voluntad del electorado expresada en las urnas por votación directa y secreta. Este que es la razón de ser del Consejo Nacional Electoral debe ser el principio que sustente, digamos, las decisiones que el Consejo Nacional Electoral y la institucionalidad deben acatar. Pero ya entrando en materia, el artículo 134 del mismo Código de la Democracia dice que el escrutinio provincial comenzará por el examen de las actas extendidas por las juntas intermedias, que ya no existen, o las juntas receptoras del voto, según el caso. Y aquí me quiero detener. Cuando yo fui nombrada o elegida asambleísta constituyente y luego fui elegida asambleísta provincial por Pichincha, cuando se produjo ese proceso electoral, nosotros comparecimos a la Junta Provincial de Pichincha, y las cosas comenzaron con ir exhibiendo cada una de las actas en las cuales estaban los votos. Eso era el proceso de escrutinio. Incluso el Código de la Democracia, dice que tiene que el sistema encerarse, es decir, pasar a partir del punto cero, ¿no es cierto? Y a partir de ese punto cero exhibir, digamos, el acta 001, y esa acta 01 tiene que ser vista públicamente, claro, ¿no es cierto? Porque es una audiencia pública. ¿Cierto? Y entonces allí es cuando
los sujetos políticos, los actores políticos, pueden decir, a ver, el acta número No coincide 25,000, ¿no es cierto?, de la mesa tal, de la parroquia, de la, etcétera, etcétera, no coincide con el acta que yo tengo. Claro. Es una cosa tan simple como que debe haber una coincidencia entre el acta que está escaneada con el acta que tiene cada uno de los sujetos políticos, ¿verdad? Y si es que hubiera alguna duda, el Consejo Nacional Electoral tiene que exhibir el acta en la que se sustenta lo que está escaneado. Claro. Pero ¿qué es lo que pasó en el proceso? Y queridos ecuatorianos y ecuatorianas, ¿por qué es que es nulo todo el proceso? Usted sostiene que esto sería nulo. Esto es nulo, ¿por qué razón? Porque no exhibieron las actas, o sea, no cumplieron lo que dice la primera línea del 134, el escrutinio provincial comenzará por el examen de las actas extendidas. O sea, vamos a decir, vamos a acta por acta y termina sumando, no es que ya sumó la Junta Provincial y si tienen alguna duda, demande, no. El tema es, ¿por qué es que esto no ocurrió? Lo que hicieron fue, supuestamente, ¿no es cierto?, escanear las actas y decirle al delegado de la organización, si usted quiere ver algún acta, vaya y siéntese ante ese monitor y ahí vea dónde está el acta. Pero ya en ese momento no había tiempo para impugnar cada una de las actas si es que ese fuera el caso. Claro. Y entonces dejó de ser transparente el procedimiento. Ese procedimiento resumido no está previsto en la ley. Es ilegal. Las juntas provinciales no debieron adoptar ese procedimiento. Debieron adoptar el procedimiento que está descrito en el Código de la Democracia vigente. Entonces, no se Tienen trata, que hacer solo lo que dice la ley, lógico, no la agilidad, en materia de derecho público, que tienen ellos. Solo se puede decir, solo se puede hacer aquello que está explícitamente permitido en la ley. No se podía hacer un procedimiento, por más que quieran hacerse los deficientes, diciendo, no, ya está ahí escaneado y entonces vaya y chequee. No. Eso no es lo que debía hacerse. En esto tenían que garantizar la absoluta transparencia y eso es revisar acta por acta que coincida entre el acta que tiene el sujeto político, como le llaman en el Código de la Democracia, y el acta que está escaneada. ¿No es cierto? Tiene que haber una coincidencia. Entonces, claro, a posteriori, los señores que están haciendo la investigación se dan cuenta, por ejemplo, que no hay la coincidencia entre el cuerpo físico del acta que ellos tienen con lo que está escaneado. Y dice incluso que las firmas no coinciden, Las firmas no coinciden y en algunos casos el acta no está, no existe. Entonces, por ejemplo, en esos casos, que son casos gravísimos, porque ahí se rompe un poco lo que han sido las tendencias, ¿no es cierto?, supuestamente de una diferencia pequeña en cuanto a la opción. Uno a otro. Uno a otro. Pero hay un porcentaje muy importante de actas que no está constatada el cuerpo físico del acta, que deberá exhibir la Junta Provincial que generó ese resultado, pero que en el escaneado está diciendo que de 300 votos, 280 tiene el señor Moreno, el licenciado Moreno, y 20 votos tiene el señor Lazo. Entonces eso tienen que mostrar físicamente dónde está esa acta. Y si para dejar que no haya ninguna duda, hay que abrir esa urna y contar los votos materialmente para saber que coincidan con las actas. O sea, es tan simple. Yo creo que ahí el sistema está diseñado de modo que no haya posibilidades de duda. Pero eso es lo que no quieren hacer. Entonces, ¿qué es lo que toca hacer? Abramos lo que ustedes han dudado, pero presenten las pruebas. Lógico. O sea, las pruebas tienen que ser de lado y lado, porque a ver, yo, si fuera la abogada, ¿no es cierto?, le pediría al señor presidente del Consejo Nacional Electoral, porque en Pichincha ya están hecho un etcétera, ¿no? Claro, y en Imbabura ya dijeron que ya hicieron hasta reconteo, o sea, hicieron todo incumpliendo la ley. Tenían que haber hecho la revisión específica de acta por acta de acuerdo al 134, ¿no es cierto?, el Código de la Democracia. No hicieron eso. Entonces se equivocaron. Esa Junta Provincial debería ser destituida. Obviamente.
porque no cumplió la ley, porque violó el principio que acabo de leer del artículo 6, artículo 6 del Código de la Democracia sobre la necesidad de transparentar y garantizar la absoluta veracidad, eficiencia, eficacia, transparencia de los datos. Entonces ya ellos deberían retirarse sanamente. Pero digamos, dicen que ya han hecho entonces un reconteo, pero tenían que haber hecho el reconteo de cero, porque no observaron el procedimiento previsto en la ley. Pero ¿quién tiene que hacer entonces la declaración de nulidad? Lo puede hacer el Consejo Nacional Electoral, porque más allá de todas las atribuciones que tiene, su deber principal es cumplir el artículo 6, transparentar. Pero lo dice también el artículo 70. El Tribunal Contencioso Electoral tendrá las siguientes funciones. Numeral 9, declarar la nulidad total o parcial de un proceso electoral en los casos establecidos en la presente ley. Y cuando se habla de las nulidades, ¿no es cierto?, ¿en qué caso se declara la nulidad? Nulidad de las votaciones y de los escrutinios. En este caso sería una nulidad parcial, porque solamente sería la nulidad del escrutinio, de la fase de escrutinio que no cumplió lo que la ley manda. Entonces, el artículo 143, en su numeral 3, dice, si se comprobare suplantación, alteración o falsificación del registro electoral o de las actas de instalación o del escrutinio, se declarará la nulidad. La nulidad. O el cuarto, que es otro caso que está documentado por el señor César Monge, de acuerdo a lo que él nos ha dicho. Si las actas de escrutinio no llevaren ni la firma del presidente ni la del secretario de la Junta, también se declarará la nulidad. Entonces, ¿la nulidad de qué? Del escrutinio. Ahora, si es que el asunto es tan grave como que se inventaron actas, por ejemplo, esas del 80-20, hay que ver el cuerpo físico del acta, ¿no es cierto? Que eso tiene el Consejo Nacional Electoral. Hay que decirle al Consejo, a ver, señor, usted tiene. Exhiba el acta de la mesa que dice 80-20. El original del acta. Ok, el original. Sí. Ese original tiene que coincidir con lo que tiene el sujeto político, porque cada uno tiene las 43.700 actas, ¿no es cierto? Y como dice, y si no coinciden, entonces tienen que ir al ánfora, ¿no es cierto? Y sacar nuevamente los votos. Yo quisiera, pero pedirle también al doctor Moncayo, aquí está, digamos, jurídicamente hablando, estaría con todo el derecho los ciudadanos de exigirle la aplicación de la ley nada más al Consejo, ¿no es cierto? Pero el día de ayer el abogado Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, yo diría importante político del Ecuador, de quien dijo lo siguiente para ver cómo comentamos y si le sumamos, doctor Moncayo, a este análisis jurídico. Entonces el gobierno está planteando que se abran esas urnas, esas actas, que en un lugar público, con delegados de los partidos, con prensa nacional e internacional, se cuenten los votos. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer. Si Lasso tiene razón y se rectifica la votación a su favor, en buena hora para él y para los que queremos un cambio. Si se ratifica la votación, pues señor, colorín colorado, el cuento se ha acabado. ¿Será así, doctor Moncayo, colorín colorado? Yo creo que es una simplificación de un proceso mucho más profundo. Lo que nos acaba de relatar Betty Amores es una demostración de las incorrecciones de tipo legal y jurídico cometidas en el seno del Consejo Nacional Electoral. Pero no solamente que el Consejo Nacional Electoral ha incurrido en estas incorrecciones. Durante toda la campaña electoral, tanto en la primera como en la segunda vuelta, el señor presidente de la República intervino de una manera desenfadada en el proceso electoral. Y eso, por cierto, está prohibido en la Constitución, en las leyes, etc. El señor presidente de la República inauguró obras, pero en el marco de una campaña electoral.
Entonces, el fraude o el proceso de irregularidades no es algo que arranque solamente el 2 de abril, es algo que ya se produjo el 19 de febrero y es algo que ya se produjo en las anteriores elecciones, respecto de las cuales el señor presidente de la República se ufana de haber sido vencedor, pero haber sido vencedor a través de la utilización de mecanismos ilegales, inconstitucionales, contrarios a el imperio de la ley. Entonces, el problema es que esto no es una cosa que se reduzca al conteo de los votos. No se reduce tampoco ni siquiera a las ilegalidades cometidas por el Consejo Nacional Electoral. Es decir, estamos en presencia de un organismo que es el Consejo Nacional Electoral que está completamente parcializado y controlado por el presidente de la República y por Alianza País. ¿Qué credibilidad puede tener el Consejo Nacional Electoral? ¿Qué credibilidad puede tener el señor presidente de la República, que en la sabatina se vanagloria de que el Ecuador sea el único país que ha podido resistir supuestamente el embate de la derecha? Es decir, a través de una concepción primitiva de la política. Es decir, el señor presidente de la República no se sitúa, no se ubica. Ser presidente de la República es ser presidente no solamente de una, entre comillas, izquierda, sino que es ser presidente también de la derecha, del centro, de los 13 millones o más de ecuatorianos. No entender eso y seguir hablando, ejerciendo supuestamente las funciones de presidente de la República, seguir hablando como jefe de una facción, de una parte del país, implica ignorar lo que significa el liderazgo. El liderazgo supone precisamente la posibilidad, ¿no es cierto?, de lograr que esta escisión profunda que se ha producido en la sociedad ecuatoriana puede encontrar un cauce, ¿no? Supere. Y el señor presidente de la República no está empeñado en eso, sino todo lo contrario. Este desalojo que usted nos informa que se ha producido a las 3 de la madrugada, ¿no?, es una demostración de que el señor presidente de la República, Alianza País, este grupo que está enquistado en el poder, no está interesado en la reconciliación de los ecuatorianos, no está interesado en salvaguardar la unidad, la cohesión social, y por tanto es una demostración de que lo que se quiere implantar en el Ecuador es el gobierno de un solo partido que, anule la acción de los demás partidos, lo cual es absurdo en términos de la concepción de la democracia. De la democracia, claro. La democracia supone precisamente el juego de diversos partidos políticos, ideológicamente situados en distintas perspectivas. Y lo que la democracia presupone es la alternancia, la alternabilidad en el ejercicio del poder de cualquiera de esos partidos ideológicos. Entonces, el que se pretenda, en nombre de una supuesta izquierda, establecer una hegemonía que excluya a los demás partidos y fuerzas sociales, es un atentado contra la democracia. Y es precisamente por eso que los ciudadanos seguiremos presentes en las calles demandando el retorno y la recuperación de la democracia. Doctor Moncayo, pero esto no significará también que van a insistir en profundizar estas diferencias para al fin y al cabo posicionarse y decir nosotros ganamos, ya no con los mismos números, pero nosotros ganamos. Aquí hay una percepción de lo que era el estalinismo y a ver, o se aguantan aquí o como dice el presidente, ¿no? O hasta que les vaya bonito.
El tema es que esto no tiene viabilidad, Francisco. No tiene viabilidad. ¿En qué sentido? El Consejo Nacional Electoral y el propio presidente de la República y Alianza País y el propio licenciado Lenín Moreno requerían de la aceptación de la otra parte de los resultados electorales para tener legitimidad. Dado que la otra parte, que es la oposición, no solo los partidarios supuestamente de Creo Suma, sino todos los ecuatorianos que estamos a favor de la democracia, no hemos reconocido los resultados y no vamos a reconocer los resultados por las razones brillantemente expuestas por Betty Amores. Entonces, ellos, al no tener nuestro reconocimiento como ciudadanos ecuatorianos del resultado electoral, enfrentan una situación tremenda, no tienen legitimidad. Y entonces el licenciado Moreno, aún en el supuesto de que a través de la fuerza se impusiera su proclamación de presidente, ¿con qué legitimidad va a poder gobernar? ¿Cómo va a poder él enfrentar esta escisión de la sociedad ecuatoriana? Hay, por tanto, una crisis de liderazgo que al parecer el señor presidente Correa, con toda su supuesta inteligencia, ignora, no entiende. Doctor Amores, esto que usted acaba de desmenuzar jurídicamente, vean, no se hagan lío, apliquen la ley, hagan esto y hasta nos ahorran tiempo y esfuerzos, ¿no es cierto? O sea, no crucifiquen a nadie esta Semana Santa, sino salgamos adelante, que la democracia no sea crucificada. Encuentra jurídicamente una salida que le dé, no importa a quién, pero que le dé lo que ha reclamado el doctor Moncayo ahora, legitimidad al proceso y al que salga de este resultado. Todo es cuestión de voluntad política, querido Francisco. Y bueno, País ha salido con la señora Doris Solís y el señor Serrano a decir que, que se vuelvan a contar los votos, que no hay ningún problema. Pero ahí nos vacilan, ¿no? Porque esa es la única palabra que podemos usar. Creen que somos tontos y no somos tontos. Pues no, o sea, en todo caso ellos creen que somos, pero ellos dicen, a ver, traigan las 500 actas, las 2000, las 3000, las 4000 y solo esas actitas, esas contamos ya. ¿Y por qué no van a tocar el resto del proceso del escrutinio mal hecho? Y que nulitaba que nulita el escrutinio. La fase específica del escrutinio es la que no fue realizada de acuerdo a la ley. Los ejemplos de las 4.500 actas son esos, son ejemplos para demostrar que todo el proceso de escrutinio fue no legal, fue fuera de la ley y debería ser declarado nulo. Declarado nulo por el propio Consejo Nacional Electoral, que ya ha hecho tantas cosas, podría eventualmente, sobre la base de la obligación que tiene de cumplir y hacer cumplir el artículo 6 del propio Código de la Democracia y las normas constitucionales, podría decir, miren, el escrutinio específicamente no se hizo de acuerdo al 134, entonces declaramos nulo el escrutinio. Podrían hacerlo. Pero ¿qué es lo que van a hacer? ¿No es cierto?, para acallar las voces. Y ahí me extraña que el señor Nebot, que sabe supuestamente tanto de política, diga exactamente el mismo argumento que dice Doris Solís, en el sentido de que se escruten solamente aquellas actas que han sido presentadas. Entonces ya sé lo que va a pasar, ¿no es cierto? De las 4.700 actas que presente el señor Monge, van a decir, a ver, escogemos por muestreo 100 actas. Y las demás no las escogemos. Y de esas 100 actas han escogido 38 y de las esas 100 actas veremos cuál sí y cuál no. Y entonces, ese no es el punto. El punto es que el escrutinio, la fase de escrutinio, no se hizo de acuerdo con la ley. Y como no se hizo, debería ser declarado nulo y deberían ser sancionadas las autoridades responsables de que no se haya cumplido la ley. Aquí hay un delito penal también por la... Yo no quiero mencionar eso porque como soy abogada, no les voy a dar carne para que le metan a la Betty Amores presa. Así es que aquí no voy a nombrar la acción antijurídica, ni voy a nombrar
específicamente los nombres de personas que investiguen las autoridades. La Fiscalía ya debería estar haciendo su parte. Bueno, la está haciendo y ya tiene resultados con Sedatos, con los otros. Siempre está buscando lo que no es. O sea, está extrañísima esa Fiscalía. Pero, entonces, ¿cuál debería ser la vía legal? Y acudir después de la decisión que el Consejo Nacional Electoral adopte, debería acudirse al Tribunal Contencioso Electoral para agotar lo que se denomina la vía primero administrativa y luego la judicial con el contencioso electoral. Como el contencioso electoral también les pertenece, entonces me imagino que el hermano del actual contralor dará la razón, ¿no es cierto?, del fiscal, todo entre familia se lavará y entonces podría eventualmente acudirse a la Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional es la que tiene la obligación de hacer que se respete la Constitución y, por supuesto, que serían violados, por ejemplo, el artículo 3 de la Constitución que dice garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales. Fíjate, dice la garantía 8 del artículo 3, garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. O sea, esto está en la Constitución. Entonces, la Corte Constitucional, aparte de, bueno, yo tengo aquí el 11, numeral 3, poema en el 4, partes de esta Constitución. Pero entonces no es que hay falta de ley. La Corte Constitucional podría ir por su fuero y obligar a que se cumpla la Constitución y el Código. Entonces, y proceder a la anulación. La primera si la será Corte no lo hace, ya serían los organismos internacionales, pero lo que dice Patricio es real. El Consejo Nacional Electoral podrá nombrar a un señor que podrá ir a sentarse delante del sillón presidencial, ¿no es cierto? Pero no será el presidente electo de los ecuatorianos y las ecuatorianas. Un último mensaje, doctor Moncayo, tomando en cuenta esto que nos acaba de decir la doctora Mores, pero también tomando en cuenta esta que parece ser una voluntad de lucha, ¿no?, de una buena parte de los ecuatorianos. Sí, a mí me parece que ante esta polarización que se ha presentado, se puede advertir que el gobierno saliente del economista Rafael Correa renunció a la posibilidad de lograr un acuerdo nacional y social para salir de esta crisis en el momento en que se producen los allanamientos, en el momento en que se produce todas estas... incluido el desalojo. El desalojo de los manifestantes, es una demostración de su fracaso, porque ellos apostaban a que el otro sector obrara como, al parecer, el abogado Jaime Nebot pensaba que debía obrarse. Por eso él hablaba de perder con dignidad. No sé si se pueda perder con dignidad la democracia, ¿no? Porque no se trataba de un problema electoral, no se trata del problema de Guillermo Lasso. Y entonces cuando el abogado Jaime Nebot piensa en esos términos, está privilegiando su enemistad personal con Guillermo Lasso y dejando de lado el gran tema nacional que es el tema de la recuperación de la democracia. Es más o habría menos que como hacer un llamado. El retiro del doctor Borja. Habría que hacerle un llamado al abogado Nebot para que reflexione sobre su comprometimiento con una tesis que en definitiva le hace el juego al gobierno y al licenciado Moreno. Por eso los pelagatos plantearon la posibilidad de la hipótesis de que a lo mejor el abogado Nebot estaba en el fondo a favor del licenciado Moreno. Un último mensaje, doctor Amores. ¿Es posible todo este trámite? Usted ha dicho que es por voluntad. ¿Tendrá alguien la voluntad o tendrán la regalada gana como antes?
Yo creo que en este punto los hechos demuestran más que las palabras. Yeah. Y entonces cuando hacen un hecho como desalojar a las personas que están manifestándose a favor de la democracia y las desalojan, o sea, ellos creen que esto es posible de reprimir. Y lo único que están haciendo es, por Dios, que alguien tenga sentido común en ese lado del río. O sea, por Dios, no le echen más leña al fuego, señores. Traten medianamente de tener una cordura. O sea, lo que tienen que hacer es tratar más bien de apaciguar las cosas. Y las cosas no se apaciguan con represión. Lo único que hacen es generar más llama. No hay que echarle leña al fuego, porque este es un pueblo sabio. Este es un país que no se deja, que no se ha dejado nunca en la historia. Por eso es la luz de América. Entonces, lo que va a suceder es que si nos quieren en las casas hablando desde nuestros WhatsApp y haciendo como la primavera árabe, ¿no es cierto? La revolución. O lo que ha dicho, de los iPods, como lo que ha dicho el señor Correa. Todas las revoluciones son importantes y en la época moderna también esa. Sí. ¿No? Es cuestión de que un iPad. El punto es que aquí ha quedado una mecha encendida. Yeah. Y el señor Moreno, en vez de empezar con la cuenta en 0, va a empezar con la cuenta en menos 50. Entonces ya le queda poca cuenta para enfrentar todo lo que tiene que enfrentar. Una cosita que se llama, señores, gobernabilidad. El señor Moreno, en vez de sentirse insultado por haberle dicho una realidad, que es el hecho de que él no es presidente hasta que no termine todo este tema, él no es el presidente. Él es el señor que ha tenido supuestamente un mayor número de votos provisionales, pero cuando terminen las fases de impugnación y ya hayan hecho todo lo que ellos han querido, tal vez ahí la autoridad le nombre. Pero otra cosa es que el pueblo le sienta su presidente, le sienta su conductor. Y eso es lo que no va a tener nunca. A menos que transparenten el asunto y se haga una nulidad desde la fase de escrutinios y se haga un nuevo escrutinio, además con nuevas autoridades, porque las que ya estuvieron ya cometieron el error. No pueden volver a contar ellos mismos porque ellos mismos nos llevaron a esta situación. Pero si no lo hacen, bueno, señores, no lo hagan. Pero lo que les digo es que eso va a significar que en vez de tener toda la posibilidad de gobernar tranquilamente, ¿no es cierto?, van a tener un menos 50 de déficit que es imputable a sus propios errores. Yo quiero agradecer a la doctora Betty Amores y al doctor Patricio Moncayo por acompañarnos a reflexionar. Está ya en nuestros estudios el concejal Sergio Garnica para tratar el tema de los taxis, que también se vuelve político justo ahora, ¿no? Muchas gracias, doctor Moncayo, muchas gracias, Betty, por acompañarnos. Enseguida volvemos. Yo creo en la radio.